Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos la tarde de hoy al webinar Gestión en Salud de las Unidades de Medicina Crítica. Contamos hoy con la doctora Juana María Cerda Arteaga. Nos hizo el honor de acompañarnos la tarde de hoy en su apretada agenda. Estamos infinitamente agradecidos con usted, doctora. Sabemos lo ocupada que está siempre y Acrópolis Capacitaciones le da la bienvenida y nos enorgullece mucho contar con usted hoy. Voy a hablar un poquito sobre la doctora para que la conozcan, tengan el honor igual que nosotros. La doctora Juana María Cerda Arteaga, primero que todo, nuestra expositora, es de México. Ella tiene una experiencia como coordinadora de áreas críticas en el Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda. También ha sido profesor titular de la especialidad de Medicina del Enfermo en estado crítico, médico adscrito al Hospital Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia. También ha sido expresidente del Colegio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de Nuevo León, máster en Administración y Gestión en Salud y tiene un posgrado en Medicina del Enfermo en estado crítico y de Medicina Interna. Doctora, usted y toda su experiencia, estamos deseosos de escucharla la tarde de hoy y que nos contagie con toda esa energía muy bonita que tiene usted. Bienvenida. Muchas gracias, Adela. Muchísimas gracias a Acrópolis que me hace el favor de invitarme. Es un placer para mí poder estar con ustedes. Realmente a través de José Aponte y de tu amabilidad, esta invitación tan linda. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias. Realmente la idea de poder participar con ustedes y poderles compartir un poquito de mis inquietudes en el área de administración en terapia intensiva se deriva precisamente de que este tema es poco abordado por muchos de mis compañeros especialistas. La gestión en salud es un tema que cada vez toma mayor importancia, pero tenemos que enfocarnos un poquito más a las unidades de áreas críticas, que como ustedes deben de saber, son áreas muy caras, muy costosas, y teníamos una imagen no tan positiva frente al gremio médico y a nuestros familiares. Se está buscando cambiar este aspecto y sobre todo poder brindarle una atención de calidad y buena salud a nuestros pacientes graves. Para finalidad de esta presentación, les quiero compartir 3 objetivos que vamos a dedicarnos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de los indicadores de salud en la atención en el paciente crítico. Vamos a comentar un poquito también de los eventos relacionados a la atención en seguridad, los eventos adversos, eventos centinelas, etcétera. Y vamos a hablar de un tema muy difícil que es la evaluación de riesgo de mortalidad y el pronóstico de nuestros pacientes críticos. Como ustedes saben y se los expliqué al inicio, las unidades de cuidados intensivos son unidades muy complejas, necesitan la participación de un experto para integrar una evaluación, utilizan métodos estandarizados de atención y están basadas sobre todo en poder otorgar una atención de calidad y seguridad no nada más a los pacientes, sino al personal que labora dentro de ellas. Ha sido muy importante poder desarrollar la optimización de costos en estas unidades de cuidados intensivos, de ahí la importancia de que las áreas críticas y la terapia intensiva sean selectivas con el tipo de paciente que pueden ingresar, sean muy claras con el pronóstico de los pacientes y de esta manera ellos puedan acceder a una área de buena salud con poco costo para las instituciones que puedan brindar este servicio. ¿Cuál es el objetivo de una terapia intensiva? Muchos de mis compañeros en México, probablemente en sus países de origen también pueden tener la idea de que entrar a terapia intensiva es porque mi paciente, mi familiar, yo mismo puedo entrar a morir. Y realmente el objetivo de terapia intensiva es salvar la vida de aquel paciente que tiene enfermedad potencialmente reversible y que puede tener un buen pronóstico después de la atención y de la resolución del problema que lo llevó a estar ahí con nosotros. Pero también hay pacientes que desgraciadamente, a pesar del esfuerzo terapéutico, no van a tener un pronóstico adecuado. Y también como médicos intensivistas cumplimos nuestra misión de paliar el dolor y ofrecemos una muerte digna a este tipo de pacientes. Para eso es indispensable que los pacientes sean seleccionados de manera adecuada, que se utilicen escalas pronósticas de buena confiabilidad y que se estandaricen los protocolos de tratamientos en todas las unidades de terapia intensiva.
Integrar y formar un equipo de terapia intensiva genera mucho tiempo y mucho esfuerzo, además de capacitación del personal que participa en la atención de los pacientes y un equipo multidisciplinario de muchísimas especialidades y grupos de atención a la salud. Sabemos que en una terapia intensiva, precisamente por la complejidad, es muy alto el índice de eventos adversos y muchas veces no son bien referenciados porque dependemos de que alguien notifique un evento adverso o un evento relacionado a la seguridad del paciente. Y muchas veces en las terapias intensivas se refleja principalmente la calidad de atención de un hospital en la medida que nosotros demos una atención a las pacientes obstétricas de manera adecuada. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de poder valorar qué tan confiable es nuestra puntuación de eventos adversos y qué tan severo es la repercusión de estos eventos adversos en los pacientes para poder decir si este evento adverso impactó en el pronóstico de calidad y seguridad de una terapia intensiva. Estas scores o índices se utilizan sobre todo, como les mencioné, en las pacientes obstétricas, pero pueden atenderse todos los pacientes que ameriten cuidados críticos y puede hacerse un índice de esta manera para ver qué tanto impacta el número de eventos adversos y la gravedad de lo que se presenta. Pero precisamente por la complejidad de este tipo de unidades, pues hay pocos indicadores de salud que sean confiables y que cumplan todas las características que debe tener un indicador para poder ser medible, eficiente, reproducible y que pueda ser entendido por la mayor parte del personal médico y administrativo de un hospital. Las terapias intensivas como antecedentes tienen ser los lugares donde se requiere la invasión y la intervención para los pacientes más críticos de una institución. Como ustedes pueden ver en la laminilla, tenemos un grupo de médicos y enfermeras laborando alrededor de un paciente y tenemos por lo menos unas 10 equipos de bombas, 2 monitores, tenemos un ventilador, tenemos una cama. Y ahorita con la temporada COVID que estamos llevando, con el sistema de contingencia que estamos presentando, también con equipos de protección especial que tenemos que disminuir el riesgo de la atención de nuestros pacientes por la limitación que nos provoca tener una careta o unos lentes que a veces no se adaptan. Entonces, tenemos que tratar de evitar en las unidades de terapia intensiva las complicaciones inherentes al manejo. Poner un catéter central, intubar un paciente, poner una sonda Foley, el procedimiento más sencillo que se lleva a cabo en una unidad de terapia intensiva, puede generar cualquier riesgo y eso tenemos que disminuirlo. Y de tal manera se han emitido muchísimas recomendaciones para prevenir las infecciones nosocomiales, el sangrado del tubo digestivo, el daño pulmonar por el uso de ventilación mecánica, de tal manera que podemos intentar diseñar indicadores para poder registrar y evaluar los logros obtenidos y ver de qué manera estos logros han impactado en la morbilidad y mortalidad. Dicho sea de paso, las tasas de mortalidad y las tasas de morbilidad son numeradores e indicadores muy difíciles de construir en todas las unidades de terapia intensiva. Para poder tener una atención óptima, no nada más es necesario tener el recurso material y la tecnología para poder tener una terapia intensiva de primer nivel. La terapia intensiva se compone de un recurso humano calificado, capacitado y en constante mejora. Si nosotros no tenemos un personal comprometido con la atención del paciente, no vamos a tener una buena atención a nuestros pacientes. Para poder generar estos 3 recursos, deben existir los recursos financieros, porque al final, aunque la motivación es inherente al personal y es algo que no es costeable, sí puede ser promovido por algunos estímulos positivos desde el punto de vista económico. Entonces hay que tomarlo en cuenta cuando tengamos que construir o iniciar la construcción de una unidad de terapia intensiva. En el Instituto de Medicina de Estados Unidos se decía desde hace mucho tiempo que la calidad de la asistencia sanitaria es aquella que es segura, adecuada, efectiva, eficiente y sobre todo que sigue los principios de justicia y está centrada en el enfermo. Estos 2 últimos enunciados, el principio de justicia y que está centrado en el enfermo, ha tenido un impacto mayor desde el 2008 hacia acá. Se construyó por parte de la CEMISIUC, que es una organización española de terapia intensiva, cerca de 250 indicadores para poder evaluar el buen desempeño de una unidad de terapia intensiva. Y como les mencionaba, estos indicadores deben de ser válidos, deben de ser sensibles y deben de ser específicos para poder decir que una unidad de terapia intensiva es confiable, es segura y puede certificarse como de buena calidad. Vamos a hablar un poquito de los indicadores de terapia intensiva.
hubo un estudio que se realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se puso en colaboración con una institución privada en la Ciudad de México e hicieron un análisis de los indicadores más importantes en calidad en las terapias intensivas. Incluyeron la información demográfica básica de los pacientes, los diagnósticos de ingreso, las principales complicaciones que presentaron durante su evolución, los procedimientos que se realizaban dentro de la unidad de terapia intensiva, la gravedad, está categorizada por escalas de severidad y pronósticas, las fallas orgánicas también y la estimación de probabilidad de muerte al momento de ingresar a la unidad de terapia intensiva. Los clasificaron en 3 principales grupos. Aquel grupo más, uno de los más complicados era el B. El A era cuando fallaba uno o más sistemas orgánicos mayores. El B era cuando teníamos riesgo de falla de alguno de los órganos mayores. Y el C era aquellos que solamente ingresaban para algún tipo de cuidado especial o que estaban en una etapa postquirúrgica por algún tipo de cirugía complicada. Se analizaron muchos de los indicadores que hemos visto en los hospitales y en las terapias intensivas, que es la neumonía asociada a ventilación, la bacteriemia relacionada a catéter venoso central, que tanto prescribían profilaxis de hemorragia gastrointestinal, de enfermedad tromboembólica, cuánta era el índice de la extubación no programada, cuántos pacientes se reintubaban y cuántos pacientes tenían caídas de manera accidental. De tal manera que unieron un grupo de 446 pacientes, donde su principal objetivo era analizar la mortalidad. Y encontraron que a la hora de evaluarlo, tenían un indicador muy por debajo del estándar internacional de seguridad y de calidad en la atención de los pacientes. Esto preocupó al grupo y se fue a analizar cada uno de los subgrupos, encontrando que obviamente tenía mucho que ver el impacto de la severidad de los eventos y la mortalidad en relación al grupo de pacientes que ingresaban a las unidades de terapia intensiva. En estas unidades de terapia intensiva también tienen que evaluarse el encarnizamiento terapéutico. Entonces, hay ocasiones en que los médicos de terapia intensiva practicamos indicaciones de rutina. Y de esta manera, el hecho de que tengan abuso de estudios médicos o tratamientos incrementa los costos de la unidad de terapia intensiva y expone a los pacientes a mayor riesgo. Entonces, se diseñó una campaña que se llamaba Escoger Sabiamente, que podía recomendar 5 factores. Evitar, diagnosticar o indicar en las prescripciones médicas los laboratorios de rutina. Evitar la transfusión de componentes sanguíneos a aquellos pacientes que no lo necesitaban, a los pacientes que estaban estables. Eso se le llama como el uso racional de hemoderivados. Evitar la nutrición parenteral en los pacientes que estaban bien nutridos si no lo requerían de manera inmediata y si tenían un tubo digestivo íntegro, sobre todo en los primeros días de estancia hospitalaria, en los primeros 7 días. No indicar sedantes de manera profunda e incluía la relajación muscular si no tenían una indicación específica. Y poder limitar el soporte vital en aquellos pacientes que tenían un pronóstico funcional y para la vida negativo o reservado. Con estos 5 factores, la Critical Care lanzó la campaña Escoger Sabiamente y se estuvo cambiando la intención de la propósito y motivación de los médicos en terapia intensiva. Se han hecho estudios para poder evaluar si estos indicadores de calidad pueden ser confiables, pueden ser reproducibles en varios países. Y así nació esta iniciativa en la India de un estudio que le llamaron Chitra, donde elaboraron una base de datos de estos indicadores, incluyendo un monumental grupo de pacientes en todo el país y analizaban los días de estancia, analizaban la tasa de mortalidad, la presencia de neumotórax de origen iatrogénico, la incidencia de úlceras por presión, el índice de caídas y los reingresos a la terapia intensiva. Y incluían también la reintubación y dentro de las infecciones nosocomiales lo consideraban importante la neumonía asociada a la ventilación, la bacteriemia asociada a catéter venoso central y la infección urinaria asociada al uso de sonda. Como ustedes pueden ver, todos los intentos son para calcular indicadores numéricos que son aplicables a todas las unidades de terapia intensiva. Sin embargo, ninguna de estas puede hablar al final del pronóstico final de nuestro paciente, ni tampoco garantiza que porque ya tuvimos una neumonía, nuestra unidad de terapia intensiva no esté siendo eficiente o eficaz para poder sacar adelante los pacientes que están ingresados ahí.
De tal manera que para poder provocar una mejora de la calidad, tendríamos que evaluar indicadores de eficiencia, donde incluíamos el costo de manejo, los requerimientos de monitoreo del paciente y un control de calidad. Y tristemente, pues no tenemos literatura en base al costeo y eficiencia de las unidades de terapia intensiva que sea suficiente para poder construir un indicador confiable, específico para los pacientes críticos. Hay otros intentos, por ejemplo, en Brasil se diseñó el sistema EpiMed, que incluía los datos epidemiológicos y evaluaba desde el punto de vista estadístico, analizando estos datos para ver si esto podía influir en el pronóstico y en la calidad de una terapia intensiva. Analizaba desde el punto de vista organizacional el funcionamiento de todas las unidades de terapia intensiva, el pronóstico de los pacientes y los recursos que eran necesarios para poder atender a estos pacientes. Sin embargo, esto se queda en un intento estadístico, pero no se traduce en un cambio en la estructura organizacional y en la gestión de las unidades de terapia intensiva todavía a esta etapa. Los eventos adversos que se pueden evidenciar en la terapia intensiva pueden ser causados simplemente por estar en una unidad de terapia intensiva y tenemos que estar prevenidos para poder evitarlo. Existen muchas barreras de comunicación en las unidades de cuidados intensivos. Los que trabajamos ahora dentro del área COVID, esto se ha incrementado todavía por el uso de equipo de protección personal. Si usan un N95, gafas, existe limitación para poder visualizar bien al paciente. Muchas veces no se puede utilizar un estetoscopio con buena calidad para poder auscultar un paciente. Los monitores pueden fallar, el paciente está ansioso, ve gente que está disfrazada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estas barreras de comunicación es algo que ahora han representado un reto mayor en las unidades de cuidados intensivos con la pandemia actual. En las unidades de terapia intensiva se realizan actividades de manera monumental diariamente, desde el día que inicia, que son medicamentos por horario, medición de signos vitales y diuresis por horario, evaluaciones tecnológicas especiales como monitoreo hemodinámico, la vigilancia de los parámetros ventilatorios. Muchos pacientes incluso pueden tener terapia de reemplazo renal y esto convierte a una cama de terapia intensiva en la zona más compleja y llena de ruidos que pueden presentar dentro de una institución. De tal manera que este número elevado de actividades pues también puede incrementar el número elevado de errores en cualquiera de estas actividades, ¿verdad? Todos estos pacientes están sometidos a procedimientos diagnósticos y tratamientos invasivos. En las unidades de cuidados intensivos es raro ver a un paciente que no tenga un tubo en la garganta, que no tenga una traqueostomía, que no tenga un catéter central. Entonces, todos estos procedimientos invasivos pueden incrementar el riesgo de nuestros pacientes. Y obviamente la cantidad de información que se recibe para analizar por parte del médico y la enfermera y los otros profesionales de la salud es muy compleja. De tal manera que, bueno, se define que las unidades de cuidados intensivos es una de las áreas de mayor riesgo para la aparición de eventos adversos. Por lo mismo, tenemos que tener nuestras precauciones y estar preparados. Hay declaraciones voluntarias de eventos adversos, una manera de analizar este indicador, pero puede llegar a variar en las unidades de terapia intensiva desde un 8 hasta un 26%, lo cual no es muy confiable. Y cuando una persona se dedica a hacer una observación directa de todo el proceso de atención médica, los eventos adversos en las unidades de terapia intensiva se han incrementado en registros hasta casi cerca del 50% de las atenciones otorgadas. Y muchos de estos incidentes pueden llegar a causar daño al paciente. Sin embargo, no tenemos estudios de impacto y tampoco tenemos estudios relacionados a la prevención de eventos adversos. Hay muy pocos que incluso utilizan una escala de gravedad porque, como es de entender, el paciente más grave tiene más procedimientos, mayor riesgo de eventos adversos. Y no hay un instrumento que pueda ayudarnos a una valoración objetiva. Creo que eso es sujeto para que se puedan realizar inquietudes de investigación en todas las áreas de terapia intensiva. Todo esto nos lleva a analizar la mortalidad. La mortalidad en terapia intensiva, como en la mayor parte de las instituciones hospitalarias o los otros servicios de los hospitales, pues es lo que nos interesa como un producto final que está centrado en el pronóstico de nuestro paciente. Realmente antes nos decían, bueno, es que salió vivo, ¿verdad? Eso es lo que importa. Finalmente ahora hemos visto que va más allá
de la vida, sino también de la calidad de vida y el riesgo de secuelas después de haber estado en una unidad de cuidados intensivos, lo que importa como un factor pronóstico. En los últimos 50 años, las unidades de terapia intensiva, después de haber tenido un índice de mortalidad de hasta un 40%, ha disminuido hasta un 5%. Y esto pues va en relación a lo que yo les comentaba, que las terapias intensivas han cambiado su perspectiva y la manera como la familia y el paciente perciben el estar en una unidad de cuidados críticos, ¿verdad? Sin embargo, pues en muchas unidades no se reporta y en la mayoría de ellas no se ajusta al riesgo de mortalidad. El riesgo ajustado de mortalidad va relacionado a aquellos factores que pueden llegar a impactar al paciente independientemente de qué tan buena calidad le dimos de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que cuando llegan a terapia intensiva ya llegan con un índice pronóstico marcado. Si nosotros evaluamos una escala de severidad, como por ejemplo el Apache 2 o el SOFA-Score, para hablar acerca de falla orgánica múltiple, podemos predecir la cantidad de pacientes que pueden llegar a morir o el pronóstico o la probabilidad de muerte en su internamiento actual. Entonces, independientemente de que nosotros brindemos la mejor calidad de atención, si nuestro paciente tiene un índice de mortalidad por arriba del 50%, es probable que todas nuestras actividades vayan a ser infructuosas. Entonces, el riesgo ajustado de mortalidad es un indicador que nos permite relacionar las muertes observadas sobre las muertes predecibles. Este indicador o riesgo ajustado de mortalidad quiere decir que si es menor de 1, nosotros tenemos una terapia intensiva que tiene un riesgo de muerte bajo. Quiere decir que todos los pacientes que ingresan con nosotros con un pronóstico de muerte y no mueren, pueden ser rescatados a pesar de su pronóstico al llegar. Quiere decir que mejoramos sus condiciones al momento de llegar. Y pues bueno, tenemos que incluir herramientas estadísticas y sistemas predictivos de severidad, como el que les menciono que es el Apache 2, el más utilizado, para poder analizar esta relación entre las muertes observadas y las muertes predecibles en una terapia intensiva. La readmisión a terapia intensiva es otro indicador importante para poder evaluar la calidad y la eficiencia de una terapia intensiva. Está muy relacionado a la estancia prolongada. Aquel paciente que tiene más de 7 a 15 días de estancia prolongada, luego es dado de alta de la unidad de terapia intensiva, existe la posibilidad de que regrese a la unidad de terapia intensiva como una falla de la decisión del egreso, generando altos costos de atención y también incrementando la mortalidad. Un paciente que tuvo que regresar a la unidad de cuidados intensivos generalmente regresa más complicado y muchas veces tiene otros órganos fallándole, lo que nos impacta contra el pronóstico de sobrevida. Se define la readmisión como aquella que ocurre antes de 2 días después de su alta de la unidad. Y se conoce a esta como una falla prevenible de la transición de cuidados, que quiere decir que yo como médico intensivista o como equipo o como grupo de trabajo no supe elaborar bien una decisión para disminuir la calidad o el riesgo de atenderse en otra unidad hospitalaria o una sala general. Y es un rango muy variable de índices dependiendo de cada unidad que sea analizada. Puede ser variable desde un 4.6% hasta un 13.4%. Idealmente debe estar ajustado a las características de los pacientes de una manera muy similar como se ajusta el riesgo de muerte. ¿Qué factores pueden impactar en que un paciente regrese a una unidad de cuidados intensivos? Pacientes mayores, con comorbilidades, que previamente estuvieron muy graves. Hay algunos que relacionan que han tenido vasopresores, un estado de choque previo. Obviamente el que han estado conectados a ventilación mecánica y que han sufrido de una falla tan grave como es la falla renal, que haya requerido la terapia de reemplazo renal durante su estancia previa. Todos estos factores pueden impactar para que nuestro paciente, después de haber sido dado de alta, regrese con nosotros y debemos de tomarlo en cuenta como equipo para poder tomar una decisión adecuada al momento del egreso de nuestros pacientes. La estancia prolongada es otro indicador importante en terapia intensiva. La estancia se conoce como un indicador de falla para también la atención en los pacientes en terapia. Quiere decir que yo no sé decidir el tipo de pacientes, el proceso de atención y el momento de alta de los pacientes en terapia intensiva, incrementándome los costos de operación, obviamente el riesgo de eventos adversos y también el riesgo de muerte.
Desde el punto de vista administrativo, si yo tengo una estancia prolongada en una unidad de cuidados intensivos, voy a limitar la capacidad resolutiva de mi hospital. De tal manera que es muy importante que yo pueda establecer muy bien los objetivos y planes al momento de que ingrese el paciente a la unidad de terapia intensiva. Debe ser ajustado de acuerdo a las variables de cada paciente. Por eso podemos ajustarlo, como vienen estos índices, por diagnóstico, por estadio, que se llama staging, el índice de Orn, el de Salemi o el Apache 2, que es el que ha sido utilizado también para la mortalidad y para la tasa de reingreso a la terapia intensiva. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer todos estos indicadores? De esta manera podemos hablar de efectividad y de eficiencia en las unidades de cuidados intensivos, relacionados con el principal indicador que hayamos platicado, que es la mortalidad, el producto final de la atención en el paciente crítico. Se conoce como efectividad aquel efecto beneficioso producido por una intervención terapéutica en condiciones reales de aplicación. Y esto lo podemos evaluar por la razón estandarizada de mortalidad, que ya platicamos previamente, que es el riesgo de mortalidad. Y la otra manera de evaluar a la terapia intensiva es la eficiencia. Se conoce la eficiencia como el conjunto de beneficios clínicos obtenidos con las intervenciones en relación con los recursos empleados, que también me va con lo que yo estoy invirtiendo en mi paciente. De tal manera que tenemos que evaluar de manera directa por contabilidad analítica todos los recursos que estamos empleando, y esto incluye recurso humano y recurso material. Y se debe calcular una estancia hospitalaria ponderada predicha, puede ser por método de escalas como el SAPS, o mediante variables de acuerdo al Apache 2, la edad y el tipo de paciente. De tal manera que yo pueda determinar si estoy siendo eficiente entre lo que estoy invirtiendo en mi paciente y el pronóstico o el resultado que estoy obteniendo de mi inversión. Todo esto nos lleva al capítulo final, al objetivo de lo que queremos hacer como directivos o como trabajadores o como promotores de cambio en nuestras instituciones, que es elaborar una buena gestión dentro de las terapias intensivas. Las unidades de cuidados intensivos exitosas están basadas en realizar consensos dentro de la institución, tanto de los especialistas en medicina crítica como el resto de las autoridades y el resto de los profesionales de la salud que participan en ellos, y aquellas que garantizan calidad y seguridad en la atención en los pacientes que se ingresan en su unidad. Las bases siempre va a ser poder disminuir costos, mejorar pronóstico en base al éxito financiero que estamos analizando. Satisfacer a nuestro cliente para poder decidir que lo que estamos aportando en su promoción de salud va a ser positivo. La mejora continua para poder evaluar que todos nuestros procesos se han llevado de manera adecuada y que puedan ser cambiados a necesidad. Retener a nuestros talentos, que eso habla de la promoción del talento humano dentro de las instituciones. Y obviamente como estrategia, intentar evitar los eventos nocivos de cada abordaje terapéutico. Limitar, como decimos en mi país, las manitas calientes por querer intubar un paciente si no está indicado, poner un catéter central que no está indicado o invadir de cualquier otro tipo a nuestro paciente cuando no está una indicación precisa en cada paciente crítico. Los principios de garantía para que la gestión en terapia intensiva sea óptima debe ser en base al enfoque multidisciplinario. Yo no puedo trabajar como médico sola si no tengo un buen equipo de enfermería, un rehabilitador, una nutrióloga y una psicóloga o psicólogo que esté trabajando de la mano en la atención de los pacientes. Nosotros en la institución tenemos la colaboración incluso de patronatos, familiares y trabajo social, de tal manera que eso facilita la integración de todo el equipo de salud necesario para promover el bienestar del paciente. Idealmente el equipo debe ser liderado por un médico intensivista. Sin embargo, se ha visto buenas experiencias cuando un médico de otra especialidad con una capacidad y desarrollo en la terapia intensiva y experiencia puede llevar a cabo una labor como esta. El proceso de decisión debe ser compartido, no debe ser de una manera autocrática, debe de recaer en todo el equipo de trabajo para poder elaborar un plan en nuestros pacientes.
En todas las unidades debe de realizarse algo que se llama gestión del riesgo. Los procesos deben de estar orientados y medidos de manera adecuada en base a la calidad y con indicadores. Y lo que hablamos al principio de nuestra plática, todos nuestros cuidados tienen como objetivo final el bienestar del paciente. Los cuidados del paciente deben estar centrados en mejorar y prevenir complicaciones y promover su salud al egreso de la unidad de terapia intensiva. Y para eso, pues es ideal que estén bien coordinados e integrados los cuidados que se le van a brindar de una manera planeada, con una cultura adecuada dentro de las instituciones y, como les decía, con la participación de la familia y del paciente. Es muy importante conocer que no nada más existe la terapia intensiva de las puertas hacia adentro. Nuestra atención del área crítica incluye desde el momento en que se valora un paciente en los servicios de urgencias o en áreas afines que están solicitando el apoyo para poder incrementar o escalar la complejidad de la atención, hasta el momento en que el paciente es egresado de terapia intensiva y se le debe dar un seguimiento para verificar que el pronóstico de nuestra terapéutica haya sido adecuada, 48, 72, una semana, un mes e idealmente hasta 6 meses y 2 años después del alta de una unidad de cuidados intensivos, ya que se han registrado que existen deterioros cognitivos, trastornos de delirio, problemas matemáticos en los pacientes al momento de ser dados de alta de terapia intensiva, secundario de todas las intervenciones y el estado crítico en el que se mantiene un paciente en nuestras unidades. Ahora les quiero compartir un poquito, en base a los pilares de la gestión en las terapias intensivas, lo que nosotros como institución tuvimos que hacer relacionado a la pandemia con COVID. Como ustedes saben, en la gestión de la calidad, los pilares siempre van a ser tener políticas y objetivos bien definidos dentro de la institución y de las terapias intensivas, promover la mejora continua y realizar un mapeo de procesos de manera adecuada para poder evaluar estos mismos y poder detectar las rutas críticas de estos procesos. Nosotros como Hospital COVID, donde yo estoy como coordinadora de áreas críticas, dentro de las políticas indispensables, por decir algunas, establecimos que el personal debe cumplir con los normamientos de equipo de protección personal mínimos para poder salvaguardar la integridad del personal y de nuestros pacientes. Esto incluye mantener las medidas básicas de higiene y prevención de infecciones nosocomiales con la higienización de las manos y con el uso de barreras de protección en los pacientes que tengan algún aislamiento en especial, por ejemplo, aislamiento por contacto. Como hospital también hicimos una distribución de las áreas e instalación de transfers como parte de una política y como parte de un proceso, y redefinimos el proceso de atención habitual de nuestro hospital para poder trazar rutas dentro del hospital que pudieran ser seguras para personal y para nuestros pacientes. De tal manera que también definimos los procesos de ingreso y egreso del paciente COVID por entradas y salidas específicas de la institución con un protocolo de atención específico para nuestros pacientes, y de tal manera colaboramos para que también no nada más el paciente crítico recibiera una atención en base a procesos de atención, sino también el paciente no crítico en sala hospitalaria. Uno de los procesos más difíciles dentro de nuestra institución fue el proceso de traslado intrahospitalario para el paciente COVID, donde tuvimos que incluir cápsulas de traslado, tenemos que participar con todo el personal de seguridad, el personal de higiene de la institución, entre otras cosas más que tuvimos que rediseñar como parte de la unidad de terapia intensiva. Es un poco difícil y complejo decirles que nuestra unidad de terapia intensiva antes estaba conformada por 12 camas, 6 camas de terapia intensiva y 6 camas de terapia intermedia para un hospital de 250 camas sensables. Al día de hoy tenemos 100 camas instaladas de terapia intensiva en diferentes áreas del hospital, con grupos de médicos capacitados en terapia intensiva porque desgraciadamente adolecemos de intensivistas suficientes y bajo la supervisión compleja de cada uno de los coordinadores de áreas críticas para tener un buen funcionamiento dentro de la institución. Y desde el punto de vista de costos, las recomendaciones es poder racionalizar los recursos, evaluar los costos indirectos que, aunque es complicado, sí impactan en la atención en terapia intensiva, llámese los días de incapacidad, el costo de la muerte de un paciente,
entre otras cosas, para poder realizar un análisis de la inversión de nuestros pacientes. Es un poquito frío poder decir que estamos realizando una inversión al momento de que un paciente entra a terapia intensiva, pero es importante que le demos el contexto necesario para poder obtener un buen resultado de nuestra inversión. De tal manera que nosotros tenemos que evaluar el costo-efectividad, ver cada proceso que estamos realizando dentro de las unidades de cuidados intensivos y analizar el rendimiento que nos está dando este proceso. Y de tal manera que tengamos un flujo de pacientes adecuado y que esto sea basado en una decisión en equipo, nunca de manera individual ni tampoco autocrática. Nosotros definimos como hospital COVID cuáles eran los criterios de ingreso a la terapia intensiva COVID, a las 100 camas. Evaluamos mediante un triage de contingencia respiratoria y estamos en el trabajo de analizar los resultados de terapias en desarrollo, como la aplicación de plasma convaleciente y inmunomoduladores. Redefinimos indicadores de proceso, elaboramos flujogramas para cada parte del proceso de atención de paciente crítico que podía generarnos alguna dificultad para que el paciente tuviera un buen pronóstico y un buen desarrollo dentro de la atención del hospital. Cada institución ha desarrollado o ha adquirido estos protocolos o flujogramas de atención. Nosotros tuvimos que redefinirlos de nosotros, ya que somos un hospital de Secretaría de Salud y tenemos ciertos insumos que otros no tienen, y en base a eso definimos nuestra capacidad de resolución en el paciente que estaba bajo ventilación mecánica, bajo sedación, aquel que requería la intubación o aquel que requería soporte hemodinámico o soporte renal. Rápidamente aquí nada más les quiero mostrar, en el expediente electrónico nosotros redefinimos una herramienta para el triage de contingencia respiratoria que nos ayudaba a que en el momento en que llegaba el paciente haciendo preguntas clave, pueda definirnos qué acciones tendríamos que realizar con él de acuerdo a criterios, si era alta o baja sospecha para COVID, de acuerdo a las palabras clave, si podía pasar a una sala de consulta o a una sala de atención de urgencias, o si tenía alguna otra enfermedad de notificación epidemiológica, pues también indicábamos en qué momento debía pasar a la unidad de vigilancia epidemiológica. Instalamos un área de módulo de contingencia con un triage especializado para que de esa manera el paciente al momento de ingreso pudiera ser evaluado en la institución. Y redefinimos las notas de evolución para que nos sirviera, no nada más como para cumplir el expediente electrónico o expediente clínico dentro de la normatividad, sino que también nos pudiera ofrecer indicadores de calidad y de seguridad de nuestros pacientes, de tal manera que incluimos las comorbilidades de los pacientes, enlistándolas, incluíamos el inicio de síntomas antes de llegar a nuestro hospital, los días de estancia y la fecha que tomábamos la muestra para COVID. En todos, obviamente, lo que ya conocemos de las notas de evolución clínica, sus signos vitales, agregamos de manera automática que se pudiera medir nuestro SAFI, pues, poniendo la saturación de oxígeno y el aporte de FiO2, y agregando la creatinina de manera automática nos daba la tasa de filtración glomerular. Esta misma nota de evolución nos liga a otra calculadora automática dentro del expediente electrónico para evaluar APH2, SOFA, COVID-RAM, agregando también los registros de la radiografía, los cultivos de secreciones que pudiéramos tener de los pacientes, tanto la fecha, el espécimen y la bacteria que tuviéramos ahí detectada. Aquí pudimos agregar nosotros para poder seleccionar si teníamos algún tipo de soporte ventilatorio, hemodinámico, nutricional, renal, la fecha de que se iniciaba el soporte y la fecha de fin, los diagnósticos de acuerdo a CIE 10 y a CIE 9, las autorizaciones para intubación orotraqueal, si administrábamos plasma o inmunomoduladores, y obviamente los pronósticos que se determinaban por el médico para poder determinar de una manera estadística. Todo esto se puede vaciar a una hoja de Excel, ya que lo tenemos analizado, y eso nos puede ayudar a construir indicadores dentro de la institución. Ahora, si nosotros podemos evaluar de una manera adecuada una unidad de cuidados intensivos, ya sea desde el punto de vista de mortalidad, también la podemos evaluar desde el punto de vista del uso de sus recursos, qué tan cara o qué tan económica es una unidad de cuidados intensivos. Y esto se define, está descrito con un indicador de reciente creación, que es el uso estandarizado de recursos, o también llamado SRU por sus abreviaturas en inglés.
Y esto va a depender de que es muy variable la cantidad de desenlaces entre cada una de las terapias intensivas. Entonces se construye ajustando primero el riesgo de mortalidad y luego analizamos como un marcador indirecto de la estancia hospitalaria, más bien del uso de recursos, la estancia hospitalaria, por medio de la escala pronóstica SAPS, que nos predice al momento del ingreso si un paciente en terapia intensiva puede durar de 3 a 7 o 10 días, dependiendo de la gravedad del paciente. De tal manera que hacemos un indicador en base a la suma de días de UCI observados entre la suma de días de UCI esperados mediante este cálculo de tiempo de estancia. Si esta SRU está incrementada, significa que nuestra unidad de cuidados intensivos probablemente no sea eficiente. Quizá al momento de analizar toda esta información, me quedo con la conclusión de qué tan importante es la gestión dentro de las unidades de cuidados intensivos. Si nosotros no analizamos y redefinimos nuestra participación como médicos y profesionales de la salud dentro de las unidades de cuidados críticos, el pronóstico de un solo paciente se va a ver afectado, pero si lo analizamos en un macro, por lo menos nosotros que tenemos entre 300 y 500 egresos mensuales, pues se va a ver más comprometido. No va a existir economía que soporte una atención crítica y tampoco va a existir institución suficiente para poder abastecer con buena calidad y seguridad la atención de nuestros pacientes. Es preocupante que existan modelos muy escasos de la literatura en base a estos temas de la terapia intensiva. Es muy necesario que cada vez los miembros de colegios y de sociedades participen más en este tema. Generalmente nosotros como médicos intensivistas nos gusta más hablar de la nutrición, de la hemodinamia, de la función renal, etcétera. Creo que la gestión en salud es un tema a la que debemos de voltear. A ver, finalmente, por llamarle de alguna manera, es nuestro negocio, el que un paciente esté con una buena experiencia de su estancia en terapia intensiva, que salga de la terapia intensiva con una calidad de vida adecuada, con un pronóstico adecuado. Va a depender mucho que nosotros tengamos éxito como profesionales y que tengamos incluso una buena calidad de vida también nosotros. Es necesario el entrenar a líderes en estas áreas de la salud y pues bueno, afortunadamente gracias a este tipo de plataformas ahora podemos difundir estos conocimientos a distancia y podemos realizar entrenamientos con simulación realista para poder mejorar el pronóstico y la atención de nuestros pacientes. Por eso que le agradezco mucho a Acrópolis y a los que integran, en especial a Adela, este grupo por esta invitación. De verdad es un honor poder participar con todos ustedes. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Doctora, muchísimas gracias por todo este conocimiento que nos regaló la tarde de hoy. Vamos a dar unos minutitos a ver si tenemos alguna consulta por aquí. Vamos a ver. Bueno, Mauricio Guzmán le agradece por esta gran presentación que nos regaló el día de hoy. Estoy totalmente de acuerdo con él. Gracias, Mauricio. Vamos a esperar un momentito a ver si tienen alguna consulta. Con mucho gusto la recibimos. Bueno, también la felicita Nadia Calvo, muchas gracias Nadia, y le envía los saludos desde Panamá. Vamos a ver. Muchas gracias, saludos desde México. Yo aprovecho estos minutitos que tengo aquí con ustedes para recordarles, para invitarlos a que visiten nuestra página web acropoliscapacitaciones.com, en donde pues van a poder encontrar contenido de nuestras próximas actividades, de estos webinars gratuitos también, los próximos y los anteriores, y además pueden recibir información de nuestras actividades de capacitación continua, certificaciones, diplomados y conocer nuestra plataforma virtual, que la verdad se las recomiendo, está muy, muy buena, muy moderna y estamos muy orgullosos de contar con ella. Aquí tengo una consulta de Eduardo Ramírez, doctora. ¿Qué medidas debemos adoptar en UCI para evitar infecciones que afecten al paciente? Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Realmente es un tema de mucha preocupación en la terapia intensiva. De por sí ya sabemos que el tener a nuestro paciente invadido es un riesgo para que pueda tener infecciones nosocomiales, ¿verdad?
es muy importante que conozcamos antes que cualquier cosa el grupo de bacterias que tiene nuestra unidad para poder conocer de qué manera podemos enfocarnos a la prevención. Si, por ejemplo, en mi unidad históricamente la neumonía asociada a ventilación ha sido lo que más me ha dado problemas, podemos aplicar un paquete de 5 medidas básicas, que es elevación de la cabeza, el aseo de la cavidad oral con clorexidina, el uso de manera adecuada de inhibidores de la bomba de protones de manera limitada, el uso racional de antibióticos, el aseo de manos, el manejo de forma estéril de los accesos de sondas y catéteres. Con eso tendríamos suficientes, aunque no sea directamente, pero sí indirectamente, para disminuir el riesgo de la incidencia de neumonías asociadas a ventilador. Ahora, existen muchísimos estudios para poder prevenir neumonías, como son el uso de traqueostomía temprana, el uso de globos de aspiración subglótica. O sea, sí existe una gama muy importante. Lo más importante es conocer la unidad de terapia intensiva en la que elaboramos, cuál es el grupo de infecciones nosocomiales que nos están generando mayor problema, y existen paquetes específicos para poder prevenir cada uno de esos grupos de infecciones que están presentando. Realmente las infecciones nosocomiales es un tema gigantesco. Ojalá que después Adela me haga favor de invitarme. Yo con mucho gusto podría platicar con ustedes. Es también un tema muy importante, pero sí se requiere de un experto, de una persona que determine primero desde el punto de vista estadístico cuál es el principal problema, lo analice desde el punto de vista de gestión y establezca las políticas y las acciones para poderlo prevenir. Muchas gracias, doctora. Por supuesto, es uno de los temas que habíamos conversado, no sé si recuerda, que pues yo sé que aquí en Panamá está creciendo esta necesidad de conocimiento del control de las infecciones nosocomiales o de los protocolos para disminuir o manejar este tipo de situaciones. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver. A ver, Eduardo Ramírez, ¿ha tenido experiencias con pacientes con COVID-19? ¿Cuáles serían esas medidas? No sé si decir que afortunada o desafortunadamente, Eduardo, pero sí, sí, la terapia intensiva grandota que tenemos ahorita, precisamente con pacientes COVID, tuvo un comportamiento muy particular. Al inicio de la pandemia, de todas las unidades que estábamos abriendo, y abrimos varios espacios para atender pacientes COVID, estaban, por llamarlo de alguna manera, limpios o estériles y no veíamos infecciones nosocomiales. Estas se empezaron a presentar curiosamente a partir del tercer o cuarto mes de que empezamos a habitar las áreas críticas que llamamos ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos 5 áreas críticas divididas en áreas entre de 10 y 20 pacientes. La capacidad, algunos, la mayoría están con camas divididas. Nuestra población de gérmenes ha sido el comportamiento muy similar. Lo que hemos visto es que la resistencia ha sido menor. Entonces, quizá lo que estamos viendo es el comportamiento de cómo hemos presionado con el esquema de antibióticos para que cada vez existan gérmenes más resistentes a los esquemas terapéuticos que hemos utilizado. Una barrera muy importante es que el personal, tanto médico como enfermería, como trae todo el equipo de protección personal y ya trae un grupo de guantes, piensa o tiene la idea de que a lo mejor ya está protegido para atender a nuestro paciente. Tristemente, se nos olvida que tenemos que calzarnos un tercer par de guantes y practicar la higiene de manos con gel alcoholado entre cada atención del paciente, con los 5 momentos que usábamos antes para el lavado de manos. Igual se sigue recomendando en esta ocasión, ¿verdad? Es muy importante. El paciente COVID, desgraciadamente, tiene mayor susceptibilidad inmunológica. El paciente COVID dura más de 11 días intubado, tiene un comportamiento de falla respiratoria restrictiva muy particular, con hipercapnia que limita mucho la ventilación y que muchas veces genera que usemos más sedantes y eso mismo disminuye la capacidad que tengamos para poder extubar a nuestros pacientes. Entonces nos prolonga los días de ventilación mecánica y, como ustedes bien saben, a partir del tercer día de intubación, el riesgo se multiplica hasta un 25% cada día de tener una neumonía asociada a ventilación. Afortunadamente, la tasa de infección que hemos tenido como institución sigue manteniéndose entre un 20-25%, que es lo reportado en la literatura a nivel internacional. Pues estamos luchando por abatirla todos los días, ¿verdad? Y sobre todo que eso no nos impacte en la mortalidad de nuestros pacientes.
Gracias, doctora. En esa misma vía, Rosalinda Vivero Rodríguez consulta si está saturada el área por pacientes COVID. Buena pregunta, Rosa, gracias. Nosotros somos una institución de segundo nivel y somos el hospital COVID más grande de Nuevo León, que es uno de los estados más importantes de México. Hemos tenido temporadas de todo. Empezamos teniendo 10 pacientes, 15 pacientes en una sola sala. Tuvimos que ir aperturando sala tras sala, sala tras sala. Nuestra ocupación máxima ha sido de 220 pacientes en un mismo momento como hospital. De esos 220 pacientes, 100 estaban en las áreas críticas ocupándolas y muchos de ellos hasta 40 o 50 más en otras áreas hospitalarias, pero con necesidades de paciente crítico. Eso nos complicó mucho la atención de los pacientes porque obviamente necesitábamos la supervisión del médico coordinador de áreas críticas. No nada más teníamos que ver los pacientes que estaban en nuestra terapia intensiva grande, sino también a los pacientes que estaban en área hospitalaria con necesidades especiales. Prácticamente nos queríamos multiplicar, o sea, eso es, eso es algo bastante complicado. El área de urgencias, que yo creo que es el área más sensible y está incluida dentro de las áreas críticas del hospital, presentó un momento histórico que tuvimos 80 pacientes en un momento. ¿Verdad? Eso es algo muy importante para nosotros porque tenemos una capacidad instalada de 20 pacientes en urgencias. Entonces, 4 veces de nuestra capacidad 4 normal. veces más la capacidad. Sí, afortunadamente logramos tener la gestión de dirigir a otros hospitales, optimizar el recurso, utilizamos concentradores de oxígeno para poder dar de alta a pacientes que estaban en una evolución ya más avanzada y que no tenían riesgo al momento de ser egresados a su casa, con un protocolo de seguimiento en domicilio, de vía telefónica o por videollamada, y así pudimos desahogar más la capacidad del hospital, pero al momento en que dábamos de alta a los pacientes menos graves, pues nos quedábamos con los más graves y adivinen qué, pues obviamente había más trabajo para las áreas críticas, ¿no? Entonces, ahorita afortunadamente ya ha disminuido un poquito la incidencia, estamos entre 15 y 20 pacientes diarios en la sala de urgencias, el hospital sigue manteniéndose con el mismo porcentaje de ocupación, eso sí no ha disminuido. Pero hemos tenido un flujo de pacientes un poquito más adecuado dentro de las áreas críticas y eso nos da la oportunidad de poder ingresar al paciente grave en el momento en que se necesita sin retrasar la atención, que yo creo que es lo que todos deseamos, ¿verdad? Que el paciente que merece una atención crítica pueda ser ingresado inmediatamente. Wow, la verdad es que escucharla a usted representar a sus compañeros de trabajo, haber tenido que reinventarse, buscar la manera de afrontar esta situación que nos tomó a todos por sorpresa, nos deja admirados. Nuestra admiración para ustedes, un gran equipo de trabajo que ha sabido salir adelante en medio de esta crisis. Bueno, vamos a continuar por aquí, doctora, porque todavía tenemos más preguntas. Claudia Macías López la felicita. Muchas gracias, excelente Gracias, presentación. Claudia. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Mauricio Guzmán, ¿qué instrumentación o herramientas son más eficientes para medir la capacidad de metabolismo nutricionales en los pacientes en UCI? Ok, la intervención nutricional es una de las más importantes en la terapia intensiva. De la buena nutrición depende el pronóstico de nuestros pacientes críticos, ¿verdad? Como ustedes deben de saber, tenemos una incidencia muy alta de pacientes que ya llegan desnutridos, pero también la desnutrición hospitalaria es uno de los problemas más importantes de las instituciones. Entonces, nosotros utilizamos el Nutric Score, el paciente crítico, que es una escala pronóstica para poder evaluar qué riesgo nutricional tiene de acuerdo a Apache y a SOFA, que son una de las escalas de severidad que se agregan en el paciente crítico, y eso nos ayuda para poder evaluar un poco el riesgo nutricio. Tenemos el apoyo de las licenciadas de nutrición, que bueno, han estado ahí al pie, afortunadamente. Tenemos calorimetría para poder evaluar los requerimientos nutricionales y también mediante tuvimos la fortuna en algún momento de que nos llegaran hasta 200 ventiladores al mismo tiempo. Yo honestamente de repente me sentía así como niña en juguetería, ¿verdad?
No es bueno, pero pues dices, qué bonito, están todos los ventiladores y muchos de esos ventiladores tenían la capacidad de medirnos por medio de capnografía y hacer calorimetría para poder determinar las necesidades nutricionales. Nosotros tenemos un equipo de soporte nutricional dentro de las áreas críticas, a veces no somos suficientes, pero sí nos esforzamos de aquel paciente que tiene un Nutri-Score más alto, con mayor riesgo nutricional, poder ofertarle un soporte nutricional adecuado, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, la evaluación nutricional del paciente para poder determinar sus necesidades. Gracias por su respuesta, doctora. Alejandro Córdoba también quiere hacerle una consulta respecto al COVID. Actualmente es posible medir hasta qué punto el COVID ha logrado afectar la salud pública. ¿Cuál será su magnitud a largo plazo, en su opinión? Híjole, es una pregunta muy difícil, pero lo que hemos podido analizar en cuanto al pronóstico de los pacientes. Si lo vemos desde el punto de vista de gestión de la terapia intensiva, es el pronóstico a corto y largo plazo, y igual va a suceder con COVID, porque la diferencia es nada más la magnitud del impacto, ¿verdad? El número de pacientes que llegaron, por llamarlo de una manera, en bola, a las unidades de cuidados intensivos a atenderse por una patología similar. Pero el paciente con SIRA tiene un pronóstico muy limitado en cuanto a la recuperación funcional desde el punto de vista respiratorio. Existe evidencia de que esta patología respiratoria, el COVID, genera un riesgo de fibrosis y restricción pulmonar hasta en un 30 o un 50% hasta 9 meses después de haber presentado la infección. Yo creo que va a ser muy interesante que podamos desarrollar después un estudio a largo plazo que pueda evaluarnos la repercusión económica de las incapacidades de los pacientes que ya no pudieron regresar a su vida normal por limitación pulmonar, ¿verdad? Y como experiencia personal, como ustedes saben, en todas las instituciones existen soldados caídos, ¿verdad? O sea, gente que por desgracia nos hemos contagiado con COVID. A mí afortunadamente me dio una forma muy leve, asintomática prácticamente. Sí, gracias a Dios. Pero hemos tenido compañeros que sí han estado incluso intubados, y tenemos la experiencia de las secuelas o el pronóstico al momento de darse de alta de la terapia intensiva. Una compañera enfermera que es una bendición que esté con nosotros porque le fue muy bien, gracias a Dios. Nuestra compañera fue intubada, se le administraron protocolos en desarrollo, se logró la extubación, fue a muy corto plazo, fue a 5 días de su intubación. Pero aún así, como se tuvieron que usar 24 horas relajante muscular, nuestra compañera quedó con miopatía del enfermo crítico. Entonces, reintegrarse a laborar a la institución tardó en promedio 1 mes y medio, y afortunadamente contamos con un servicio de rehabilitación muy bueno. Nosotros practicamos rehabilitación física desde el paciente que llega al hospital, desde urgencias, en terapias intensivas, en áreas de hospitalización, y esta señorita fue atendida también. Entonces, creo que sí va a ser un impacto muy grande desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista económico, no nada más por lo que no se genera desde el punto de vista de ingresos por todo el cierre de las actividades en los países, sino porque muchos de los afectados por COVID van a recuperarse con cierto grado de limitación y con cierto grado de secuela, provocando incapacidades y bajas laborales que van a tener que medirse en su momento, qué tanto van a impactar la economía de un país, ¿verdad? Eso es algo muy delicado. Sí, definitivamente estamos pasando, gracias a Dios, a la etapa ya de medir el impacto y de empezar entonces a tomar las riendas y organizar todo este desastre que nos ha dejado o nos está dejando el COVID. Es correcto, sí. Vamos también, Nadia Calvo, gracias por participar. Tiene una consulta. Según su experiencia en COVID, ¿a los cuántos días de intubación es recomendable la traqueostomía percutánea? La traqueostomía. Existe un estudio muy reciente que incluso está comparando el uso de las cánulas de alto flujo como dispositivo de oxigenación contra aquel paciente que se intuba de manera temprana y se realiza una traqueostomía temprana, hablando de una traqueostomía en el día 7 o día 10 de intubación. De manera rutinaria, las practicamos después del día 14 o incluso algunas instituciones hasta después del día 21 de la intubación endotraqueal. Pero sí existen algunos estudios y tendencias de que en este grupo de pacientes la traqueostomía percutánea puede mejorar su pronóstico si se
realiza en el día 7 o día 10. La limitación va a ser precisamente la patología inherente respiratoria, porque si tenemos parámetros muy altos de ventilación, va a ser muy difícil que podamos realizar una traqueostomía percutánea. Sin embargo, existe la ventaja de que como la traqueostomía percutánea se puede realizar al pie de cama, no es necesario trasladarlo a un quirófano, entonces eso puede mejorar el riesgo de la inestabilidad por el traslado, porque los pacientes con COVID no toleran algunas veces la movilización cuando están intubados y muchas veces los niveles de oxigenación caen de una manera muy rápida al intentar trasladarlos de una cama a otra. Entonces, puede ser una manera sencilla y rápida de resolver aquel paciente que va evolucionando, que los parámetros se pueden acortar de manera rápida y que vemos o se predice que la ventilación puede perdurar un poquito más de 15 días. Podemos hacerla temprano. Bueno, doctora, yo creo que por aquí solamente nos quedan felicitaciones. Pedro Mendoza, excelente presentación, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Eduardo, a ver, por aquí tengo. Excelente su presentación, doctora, la felicito muchísimo. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Gracias a usted por acompañarnos. Brenda Judith Martínez López nos hace una consulta, doctora. Vamos a atender esta como última consulta. ¿Qué secuelas deja el COVID? En su experiencia, lo que ha podido al momento ver, porque sabemos que todavía estamos estudiando este tema, pero en su experiencia. Sobre todo, algo que conocemos como fibrosis pulmonar y limitación de la capacidad funcional pulmonar. Existen medidas en las que por algo que se conoce como espirometría, podemos evaluar qué tan buena capacidad respiratoria tiene una persona, ¿no? Entonces, algunos pacientes que tienen que, sobre todo los que son intubados o los que tienen requerimientos de oxígeno muy altos durante su problema respiratorio, llámese de alto flujo o de ventilación mecánica no invasiva, esos son los que principalmente tienen riesgo de que tengamos secuelas más importantes. Llamado de manera o traducido de manera coloquial, fatiga, falta de aire, oxigenación baja, o incluso pueden presentar un poquito de recaída si tienen alguna patología pulmonar crónica, pero eso se va limitando si se genera algo de rehabilitación pulmonar después al egreso de la estancia por COVID. Ok, también es Linda Vivero Rodríguez, tiene una consultita. ¿Qué sugerencias de cuidado le da usted a la población en general? Y le agradece por todos sus conocimientos, por compartir con nosotros todo su conocimiento. Muchas gracias, Erlinda. Híjole, es muy, muy complicado poder decir que es en base a lo que yo creo las recomendaciones. Pero básicamente lo que está normado y recomendado es el uso de cubrebocas, el aseo de manos, evitar tocar nuestra cara si nuestras manos están potencialmente contaminadas y limitar la asistencia a las áreas que sabemos que son de mayor riesgo para contagio, llámese áreas muy concurridas como aglomeraciones en espacios cerrados, ¿verdad? Yo muchas veces he vacilado, bromeado, como decimos acá en México, vacilado con mis compañeros porque están preocupados por no contagiar a su familia. Es un problema muy serio para nosotros luego el temor, ¿verdad?, de que vienes de un área COVID o que tú puedas llegar a adquirir la enfermedad y contagiar a tu familia. Entonces, yo les explico, pues es una pandemia. Lo que estamos haciendo al cuidarnos es disminuir la carga viral que podemos ser susceptibles. Al momento en que ustedes usan un cubrebocas, disminuye la exposición a la carga viral. Al momento en que ustedes se lavan las manos, pues disminuye el riesgo de que permanezca el coronavirus en nuestras manos y por lo tanto disminuye la carga viral. El mantener una alimentación y un ejercicio saludable también mejora nuestra inmunidad para poder estar bien preparados en caso de que exista una carga viral. Y si a eso le sumamos nuestra buena inmunidad y la poca carga viral, pues a menos de que nos metamos en una bolsa de plástico y no salgamos de ahí, pues difícilmente no nos vamos a contagiar, pero sabemos que el riesgo de que sea una enfermedad severa disminuye. Entonces,
muchas veces para tranquilizar a mis pacientes, cuando vienen conmigo con una prueba positiva, pero no tienen síntomas, les digo, te sacaste la lotería, por llamarlo de alguna manera, bendito sea Dios, no te dio síntomas, o te dio síntomas muy leves, tu pulmón está bien, tu oxigenación está bien, calma, porque todos en algún momento llegamos a tener temor con el resultado de COVID positivo, ¿verdad? Eso es perfectamente normal. Entonces, la intención de practicar esas medidas, esos cuidados, es para que nuestra inmunidad esté bien y que la carga viral a la que estemos expuestos sea muy baja o prácticamente nula. Entonces, pues bueno, mi recomendación es tener en cuenta esos dos factores, ¿no? Lo que viene de afuera y lo que yo tengo adentro, para que de alguna manera podamos prevenir. Si no nos vamos a evitar enfermar, que sea una enfermedad muy leve o prácticamente asintomática. Así es. Y no bajar la guardia con la No bajar la precaución. guardia. Exactamente. Sana distancia. Así es. Nos cuesta, pero hay que Sí, hacerlo. cómo no. Sí, cómo no. Doctora, yo creo que ya le dejaron las consultas ya para el próximo webinar que vamos a tener con usted, Muchas gracias a sus órdenes. Claro que sí. porque usted está invitada, nuestras pantallas están abiertas para cuando usted quiera venir a conversar con nosotros, por ahí la vamos a estar invitando a otras actividades de Acrópolis, muy agradecidos porque pues nos damos cuenta con todo lo que la doctora nos ha contado la noche de hoy, que estos meses han sido muy difíciles para ella laboralmente y pues fue un poquito difícil coordinar con ella este webinar, pero finalmente la tenemos aquí y no la vamos a dejar ir. Así que Muchas gracias. muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por todo ese conocimiento que nos regaló y a todos ustedes muchas gracias por siempre acompañar a Acrópolis en sus actividades. Entonces, buenas noches y los esperamos la próxima. Muchas gracias, Gracias, Adela. doctora. Gracias a todos.